Vamos a ver ahora una nueva fuente del derecho romano, llamada las leyes y plebiscitos. Las leyes, en términos, en definición de Francisco Samper, es aquella declaración hecha por quien tiene poder y en virtud de ese mismo poder, que vincula tanto al que la formula como al que la acepta. Aquí hay que tener presente que la ley para los romanos no es el mismo concepto que nosotros tenemos de ley en la actualidad. Dado, por ejemplo, la diferenciación, los romanos diferencian el tipo de ley de acuerdo al tipo de poder que le da origen. Ya hay una ley pública y una ley privada. Para nosotros la ley siempre es pública. Y además, para los romanos, la ley no siempre tiene que ver con el derecho, con el jus. Muchas veces se parece más a una ordenanza municipal que una prescripción de derecho. Ahora, dependiendo del poder que da origen a esta ley, tenemos la lex pública o lex rogata, si es que procede del magistrado, y la lex privata, si procede del poder privado, por ejemplo, el poder familiar, del pater familias. En el caso de la lex pública, es decir, aquella que formula, que realiza el magistrado, se origina en la rogatio, que es un acto del magistrado, una declaración solemne al pueblo reunido en los comicios. Y los comicios aceptan o rechazan esta rogatio. ¿Cuál es la estructura de la ley? Tiene principalmente tres partes. Primero la prescripción, que es el encabezado de la ley con el nombre del magistrado, la fecha de la asamblea, se señala cuál fue la primera centuria en votar, cuál es el nombre del primer ciudadano de la primera centuria, etc. Luego viene la rogatio, que es el texto legal propiamente dicho. Y finalmente la sanction, que es la declaración final de validez. Semejante a las leyes fueron los plebiscitos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que las leyes son actos solemnes del magistrado, del pretor, y en cambio los plebiscitos son actos solemnes o declaraciones hechos por los tribunos de la plebe. Otra diferencia, que quien aprobaba la ley era el comicio, en cambio quien aprueba el plebiscito es el concilio de la plebe. A partir del decemvirato del 451, los plebeyos fueron adquiriendo cada vez mayores grados de igualdad dentro de Roma y el tribuno de la plebe fue volviéndose un personaje también cada vez más importante. Finalmente, la Lex Hortensia del 287 antes de Cristo permitió que los plebiscitos quedaran asimilados a las leyes. Y a partir de ese momento, por la palabra lex, se entendía tanto la lex propiamente dicha, es decir, la lex rogata, como los plebiscitos. Hay que decir, sí, que normalmente los plebiscitos tocaban un poco algunos temas más de derecho que la lex publice o la lex rogata, como le decíamos. Ahora, ¿qué diferencia tienen las leyes respecto a de la ley de las 12 tablas, que fue la que vimos en el video anterior? Que la ley de las 12 tablas son leyes abstractas, es decir, son preceptos que están formulados, como bien digo, que están formulados en abstracto para resolver problemas relacionados al derecho, al jus, y en cambio estas leyes públicas solo buscan sancionar problemas concretos del momento. Como yo les señalaba, son actos muy similares a las ordenanzas municipales. También es importante diferenciar entre la ley y el derecho y el jus. El jus es creación de la autoritas, de los jueces y de los jurisprudentes. En cambio, la lex es obra de la potestas, es una obra del poder, es una obra del magistrado. Dentro de las leyes públicas, hubo algunas leyes que afectaron al jus. Que vamos a ver, la mayoría de las leyes no afectaban al derecho, pero acá vamos a ver algunas que son quizá un poco más destacadas en este sentido.
La Lex Petilia Papiria del 326, por ejemplo, impide la esclavitud por deudas, lo que es de gran importancia, evidentemente, en este sentido. La Lex Publilia de Sponsu autoriza a los fiadores a obtener el reembolso mediante ejecución contra deudor insolvente, es decir, el fiador pagaba y después el fiador puede ir contra el deudor para poder recuperar el pago de la fianza. En la Lex Pinaria se introducen los principios de repartición del litigio, eso es muy importante para el desarrollo del proceso. Y por último, como ejemplo, la Lex Aquilia de Damno, sobre responsabilidad pecuniaria por daños, da origen a la llamada responsabilidad aquiliana, que es la base de nuestra actual teoría de responsabilidad extracontractual y que todavía tiene vigencia, digamos, en la actualidad. Las leyes rogadas o las leyes públicas tenían, justamente por este carácter público de ordenamiento de la vida social, tenían siempre un carácter general. Se establecían para el conjunto de los ciudadanos. Y por ese motivo se le prohibía al magistrado promulgar leyes destinadas a un particular, o también llamado el privilegium. Eso le llamamos nosotros la prohibición del privilegium. Ahora, los privilegios, la prohibición de los privilegios, no se deben confundir con los beneficia o con el jus singulare. ¿Ya? Es decir, la prohibición de establecer una ley dirigida hacia un particular, hay que diferenciarla de otros dos tipos de ordenamientos que existía. Uno es el beneficio, que es una ventaja que se solicitaba al magistrado en virtud de una situación descrita y establecida de antemano. Es decir, el magistrado no generaba una ley para el caso, sino que lo que hacía era autorizar una excepción en virtud de que esa excepción ya existía en el derecho, ya estaba regulada. Por ejemplo, el llamado beneficium abstinendi de los herederos que se abstienen de entrar en los bienes de la herencia. Quizá una institución muy parecida a nuestro actual beneficio de inventario. Tampoco, y los privilegium, que estaban prohibidos, tampoco se deben confundir con el jus singulare, que es un derecho jurisprudencial no legal, que se funda en una razón singular. Es decir, se hace una excepción porque atendida las circunstancias no se permite, o sea, las circunstancias no permiten dar cumplimiento a todas las formalidades, a todas las ritualidades que serían exigibles para una institución. El caso más destacado es el caso del testamento militar, dado que reduce mucho los requisitos que son exigibles en general a un testamento. Eso respecto de las leyes públicas. Ahora vamos a ver algo sobre las leyes privadas. Estas son de mayor importancia para el derecho, porque al recogerse los casos de la antigüedad, cuando los jurisprudentes hacían reflexión acerca de las situaciones que tomaban, principalmente eran las prescripciones de las leyes privadas. ¿Qué vamos a entender por ley privada? Son las declaraciones que hacen las personas en un negocio privado al realizar un acto de disposición, como la regulación del propio patrimonio para después de la muerte, mediante el nombramiento de un sucesor o un heres. Piensen ustedes que cuando se fija el testamento, y en el testamento se fija el sucesor, entre comillas, eso es ley, es decir, ese es un acto de disposición que se ha de respetar incluso cuando el causante ya no está. Bueno, obviamente por eso es causante.
cuando ya la persona que da origen a este acto de disposición no se encuentra en condiciones de hacerlo ejecutable. Ahora, también hay que hacer una diferencia y evitar la confusión entre la lex privata y el pactum. En el caso del pactum, lo que ocurre es que se limita a establecer una defensa o una excepción. Hay que pensar que las cláusulas contractuales pueden, pueden asimilarse más a estos pactos, más que las leyes privadas. Las leyes privadas más bien son como los actos de disposición. También existe una clasificación en la ley privada de acuerdo al carácter prohibitivo que pueden tener, es decir, a la capacidad de nulidad que que se le puede imputar en contra. Y en este caso las leyes pueden ser perfectas si es que la permiten anular un acto de contravención. Puede ser minus quam perfecte si la sanción consiste en una multa o en una pena distinta a la nulidad. Y finalmente las leyes imperfectas son aquellas que no imponen ninguna sanción de ningún tipo.